¿por qué la competencia se vuelve una palabra negativa? Al contrario, debería ser algo positivo, o sea, una persona es competitiva. Y a veces hay días en que yo digo, puchica, el día fue malísimo porque me equivoqué. Es como, ¡ah! Yo jugué fútbol americano y yo no pude con esa mentalidad. Yo no fui una persona creada para ser deportista de alto rendimiento ni ir a unos olímpicos. O sea, me veo gorda afuera, entonces necesito hacer deporte para... Bienvenidos a Cumbre. Este es un espacio real, sin filtros. Aquí hablamos de cuerpo, mente, alma y propósito. Historias de verdad, personas como tú, batallas que se ganan paso a paso. Si estás buscando respuestas, si sientes que no puedes más, quédate, porque la cima se sube paso a paso y aquí estamos para escalarla juntos. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Cumbre, segundo capítulo. Tenemos el día de hoy una persona que encarna el espíritu del deporte. Catalina, que nos acompaña el día de hoy, es ingeniera industrial, políglota, especialista en administración deportiva y una apasionada del rugby, con una trayectoria que la ha llevado a representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y también como voluntaria en los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Su historia va más allá del alto rendimiento y también ha vivido en Brasil. Es viajera del mundo, construye comunidades de la equidad de género en el deporte desde su página de Instagram y también toca el violín, como dato curioso, solamente como dato curioso. Acá entonces nos vamos a sentar, conversar y conocer un poco más sobre su trayectoria, qué la hace ser ella, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus objetivos, cuál es su propósito de vida. Vamos a hablar sobre cuerpo, alma, mente y propósitos. Así que Catalina, bienvenida. Y dato curioso, orgullosamente también es mi hermana. Gracias. Sí. Gracias por Hola, esa Cata, bienvenida. introducción. Está inspirada. Sí, ya sé. Es que le tocaba. Es mi hermana. Tomados. Era obligación. Ay, Literal. sí. Porque se estaba Porque es un reivindicando. placer. Ay, porque es un placer tenerte acá. Ay, gracias por la invitación. Sí. Sigamos. Bueno, Cata, bienvenida a este podcast. O sea, es un placer y un honor tenerte acá. El poder contar con una persona con una disciplina como tú la tienes. Porque desde que te conozco te he visto ahí juiciosa, dándole. Muy pocas veces, hoy íbamos a pedir comida y lo primero que ella dice, quiero comida real. ¿Quién pide comida real? Pues sí, ella pide comida real. Y es muy valioso eso, o sea, es ser consciente de lo que estás comiendo, de lo que te estás alimentando, y eso es disciplina. Y quiero saber, Cata, quién es más allá de todo lo que haces. Y queremos descubrir eso contigo. ¿Qué te llevó a tener esa disciplina, esa berraquera para hacer las cosas, para construir hábitos? ¿Y cómo lograste construir esos hábitos? Bueno, yo creo que no es un proceso mágico, no es como cómete 3 libros o sino que yo digo que la vida misma te va encaminando como a las necesidades que vas teniendo y de eso mismo también como el aprendizaje que lo vas teniendo, ¿sí? Eh, yo siento que desde mi infancia, la vez pasada me encontré con una amiga del colegio y yo no recordaba esto, pero ella me hizo recordar algo que era, nosotras competíamos mucho en la escuela. Yo no me acordaba de esto, que nosotros competíamos de la que saque mejor nota en matemáticas, entonces sí, creábamos esa pelea, pero yo siento que en esa época era una necesidad que tenía frente a una situación que vivía y aprendí de esa necesidad a sacarle el provecho de cómo podía salir de esa vida caótica a, bueno, en el colegio entonces compito, pero asimismo creo ese hábito de ser buen estudiante porque eso me llevaba a lucir de alguna manera en el colegio o a tener ese cariño afuera, o sea, como que si era buena, lucía afuera. Entonces, de pronto muchas veces uno escucha que nuestras experiencias pasadas son fuertes, pero cuando hoy en día, que uno, pues hoy yo que yo las miro adulta y miro hacia atrás, puedo decir como, bueno, a pesar de que fue fuerte, algo que me dejó de aprendizaje es, bueno, puedo ser buena, ¿qué necesito para ser buena? Y sobre todo eso verlo no del lado como, ay, yo sufrí, entonces sobre eso yo me escondí en los libros para ser buena, sino que hoy en día es no. Hoy en día es como, bueno, me escondí en los libros, pero eso me enseñó a que el estudio me va a llevar lejos o a que yo si quiero hacer algo, tengo que ser como súper dedicada en entender para hacerla mejor en eso.
Entonces, ese espíritu competitivo nació desde chiquita. Sí, siento que vino desde ahí, que mucho tiempo me lo recriminé, pero hoy en día digo, bueno, pues, me ha servido para muchas cosas, para ganarme un puesto en selección, para todos los días levantarme y decir, bueno, ¿qué quiero y cómo lo puedo hacer mejor? Y yo siento que si uno se pone a evaluar hábito por hábito, tiene una raíz de pronto profunda, que pueden ser cosas buenas o malas, o experiencias buenas o negativas o positivas, pero que al final es uno cómo decide tomarlas. Si uno decide tomar esa experiencia como algo que te va a fortalecer, agradecerte lo que pasó, pero bueno, de ahí qué gano yo y qué puedo sacar yo, o simplemente juzgarte y quedarte ahí, no, yo sufrí, entonces voy a quedarme Un ahí. papel de víctima. Sí, exacto, como sufrí, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, ya pasó, o sea, ¿qué vas a Amor, hacer ¿y tú con eso? crees que eso tiene que ver con que digamos que ese punto de vista, esa visión de no ponerme yo como víctima, no sentirme yo la víctima del proceso, sino sacarle provecho tiene que ver con propósitos? O sea, tiene que ver con que tú te fijaste alguna meta, algún objetivo, de repente, por ejemplo, tú estabas estudiando y te decías, quiero ser la mejor del salón porque con esto recibo tal cosa. Eso era parte de un resultado que tú buscabas, un resultado que te gustaba, un resultado que querías construir. Yo creo ¿O que la cómo vida, lo no, viste? yo creo que eso también hace parte de la vida, ¿no? Entender como que a veces, muchas veces, eso que es tan fuerte en ti también puede ser perjudicial, porque yo siento que muchas veces en todas las cosas que yo competía, en todo, en mi vida general, sí, como persona, soy muy competitiva, sí, soy muy competitiva y eso de pronto a la gente no le gusta, entonces yo también me juzgaba en como, bueno, voy a dejar de ser así porque de Uh -huh, pronto incomodo o de pronto no voy a ser aceptada, pero yo siento que llegó un punto en la vida de uno que uno tiene que decir, bueno, ¿quién soy yo? uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, solo estoy compitiendo por ganarme la aprobación de otros o porque estoy compitiendo para poder enfocarme en lo que a mí me gusta. Y yo siento que para mí fue un proceso muy largo y la vida misma me llevó, digamos, fue a Olímpicos, después de Olímpicos que yo, que como, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, ese aspecto es como volverse a encontrar y hacer como que esta habilidad mía de competencia se conecte con eso de que lo que es lo que me gusta y cómo puedo hacer que las dos trabajen de la mano para hacer algo como más sano en esa relación, de aceptarme como yo soy y usar esa herramienta que tengo para lo que yo quiero enfocarme y realmente darle un propósito y no solo competir por competir o por instinto de que estoy en un Uh ambiente -huh. y voy a hacerlo porque así soy yo y ya, sino como no, es más profundo, es como de verdad ir más profundo, conectar con eso y aceptarse y decir, bueno, conecté con lo profundo, cojo esta herramienta, los junto y siento que es como la clave de que hoy en día me ha funcionado a mí, me siento más tranquila, pero es un camino largo, o sea, no es como hoy desperté, o sea, Pues no hoy sé, desperté no y creo ya, que sí. pase. Sí. Ahí tocas Pero hay que algo, vivirlo, hay que ahí vivirlo. tocas algo chévere que nos contabas pues que estuviste en los Olímpicos de Río en el 2016. O sea que toda esta competencia te llevó a entrenar tan fuerte, pero la competitividad que tenías y sentías te llevó a eso, ¿sí? Entonces yo creo que uno a veces se juzga y dice, es que esto no me gusta de mí, es que esto, porque es que la gente y uno exterioriza, es que el de al lado no le gusta mi competencia, el de aquí no le gustó, pero cuando tú decides cogerla para ti y decir, o sea, si yo quiero ser la mejor, ¿qué tengo que hacer? ¿Competir contra quién? Contra los mejores. Sí, y yo siento que, bueno, agregando para la gente que no me conoce, pues porque obviamente hay mucha gente que no, yo no fui una deportista desde chiquita, sí, yo no fui una persona creada para ser deportista de alto rendimiento ni ir a unos olímpicos, o sea, yo empecé a jugar rugby cuando tenía 16 años, que es una edad muy tardía para poder ¿A qué visualizarse, edad se debería iniciar a jugar rugby? O sea, pues, que idealmente tú dices una persona que va en Bueno, capacidad no o solo rugby, un un deporte. un deporte, deporte. Porque es sí. que uno Exacto, bueno, sí. normalmente ve que meten los niños desde chiquitos, ya Sí, Sí, de prácticamente hecho en 10 deportes años. individuales desde los 6 años ya se están forjando 10, 12 o que 12 años que es la etapa que los niños ya deciden qué deporte se pueden proyectar y eso que algunos en gimnasia ya es tarde. mm, Entonces, son muy chiquitos, entonces como que la parte olímpica deportiva, bueno, depende también de qué deporte, ¿no? Porque hay mm. deportes, no sé, tiro al arco, bala, o sea, hay muchos deportistas que son mayores, pero porque su deporte en sí no exige Esa preparación esa física que también experticia. se necesita. Exacto, pero por lo general
para ser unos olímpicos, es algo que sí se requiere como... O sea, y tú dices, tú entraste con 16. Yo pregunto, sabiendo la respuesta, ¿entraste a rugby primero? ¿Dijiste, este es mi deporte, el No. rugby es lo mío? No, eso fue cosas así, yo creo que la vida lo va llevando. Yo entré en la universidad, yo jugaba fútbol y las chicas de fútbol no me aceptaban. Entonces, empezando que yo entré al fútbol porque yo era gordita, entonces siempre tuve ese complemento. Yo dije, bueno, voy a entrar para hacer deporte en la universidad, pues para al menos empezar a bajar. Sí, o sea, como con esas expectativas sociales, todo desde afuera. Entonces, me veo gorda afuera, entonces necesito hacer deporte para bajar. Después, las chicas de fútbol, no, yo no me adapté con ellas porque no, o sea, me hacían mal, yo tenía 2 piernas izquierdas, entonces un día un chico llegó jugando rugby, entonces yo, ay, que está lesionado, yo le dije, ¿cómo, ay, tú juegas ese deporte? ¿Será que yo puedo ir un día? Sí, claro, entonces en mi cabeza era, bueno, voy a rugby, gano fuerza, me vuelvo mejor, vengo a fútbol y las chicas me quieren. Sí, todo era como por aceptación social, sí, por aceptación social. Pero yo una vez cuando empecé a jugar rugby me di cuenta que corporalmente servía. Yo entendía el juego, o sea, para mí fue como uno de los primeros descubrimientos que ya no era la validación externa, sino internamente me encontré. O sea, como que, wow, pertenezco a esto, soy buena corriendo, soy buena entendiendo el juego, mi cuerpo que es grande, que todo este tiempo me lo juzgué acá, sí sirve. O sea, ser gordita y correr como yo corro, porque no me cogen, acá sí sirve. Entonces, como por primera vez ya no era lo de afuera, sino lo que yo sentía como soy útil. O sea, de verdad, esto como que me ayudó y el proceso pues de ahí en adelante siguió. Pero nunca fue esa mentalidad, voy a ir a Olímpicos, sino que las cosas se fueron dando y cada vez más. Pero claro, cuando uno empieza con un poquito, yo como tengo esa mentalidad de quiero hacer las cosas bien y si me apasionan, pues mejora uno. O sea, si yo me apasiono con algo, yo soy de esas personas No que hay quien te pare. ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo buscar eso? ¿Cómo puede ser también destacar? Como por esa raíz de hacer las cosas bien. Porque la competitividad, creo que es algo que también es válido aclarar, en mi cabeza y en mi mundo, muchas veces la gente dice competencia y escuchan como una palabra negativa, ¿no? Competir es malo. Pero en mi cabeza competir no es malo porque es que si tú te das cuenta, si tú eres fiel a tus principios, si tú juegas con las reglas que te están dando, no pasas encima de nadie, porque la competencia se vuelve una palabra negativa. Al contrario, debería ser algo positivo. O sea, una persona es competitiva porque juega dentro del límite y puede llevar. Entonces, esa competencia me hacía como querer ser mejor, anotar. Entonces, ya llegué a selección, banqueaba, pero yo decía, no, yo no quiero banquear, quiero titular, que fue otro proceso también de poder empezar a trabajar en mí misma para dejar la validación externa y empezar mi validación interna, como de quiero titular porque me gusta, quiero titular porque me siento libre de jugar y ya no me siento prisionera de equivocarme y que me saquen, sino me equivoco y pues la arreglaré en la siguiente y pues sí, como una madurez también mental que uno tiene que crecer de eso también. Y que finalmente cuando tú lo dices, yo siento que va muy conectado a cualquier tipo de proceso que uno tiene en un ámbito que a uno le gusta, que es retarse y crecer dentro de esa área. Porque muchas veces tú dices como, bueno, a mí me gusta el deporte, me identifico con un deporte, pero llega un punto en donde dicen, hasta acá llego o no va a ser posible para mí llegar al otro lado. Y esa competencia que tú dices, que es la competencia interna de uno con uno, de conectar con lo que tú quieres, te da el paso para seguir. Y no lo ves difícil, entre comillas, porque no es que no sea difícil, porque el camino es largo, el camino es de sacrificios, el camino es de decisiones. Todos vamos a pasar por eso, o sea, tanto yo creo que la vida deportiva me ha enseñado que eso es para la vida. Y hay un libro que me cambió mucho, que pasé de ser banca a ser titular, y fue la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Tener una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento no es binaria, no es si la embarro quiere decir que soy mala. Si lo hago bien, soy buena, blanco o negro, soy buena, inteligente, si no soy inteligente, soy bruta. Esa es la mentalidad de la que no es de crecimiento, la otra, o sea, como la limitante. Y yo siento que yo antes de ese libro era así como, si me embarraba, pues si me equivocaba en un pase, entonces eso quería decir que yo era horrible, terrible, o sea, eso invalidaba todo lo que yo era como jugadora. Mientras que la mentalidad de crecimiento es tener esa mentalidad donde tú
cada vez estás pensando en cómo mejorar. ¿Sí? Entonces yo la embarré, pero bueno, ¿por qué la embarré? Fue porque saqué mal mis manos, entonces la próxima vez voy a sacar mis manos. Entonces como que esa mentalidad, cambiar ese chip de mentalidad binaria de malo, bueno, lindo, feo. Si no soy linda, soy fea. Si soy burra, soy inteligente. No, el hecho de entender, esto no lo entiendo, pero no quiere decir que sea bruta. Esto me equivoqué acá, pero no quiere decir que soy mala jugadora. Entonces, eso permite al cerebro tener una flexibilidad de equivocarse y no tener esa presión de hacer las cosas mal. Entonces, cuando yo cambié esa mentalidad en la cancha, ya no me importaba equivocarme, porque yo sabía que eso no me definía como jugadora. Al No, contrario, en un momento. era un momento y que podía corregirlo. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Entonces, a partir de ahí empecé a sentirme más libre, porque ya no tenía esa carga de no ser buena o de que si me equivoco es el fin del mundo, sino al contrario, si me equivoco, pues re bien, porque es una oportunidad que tengo Exacto. para mejorar. Y ya me empecé a titular, ya me sentí mal. Cuando me sentí libre, titulé. Yo creo que eso es una virtud muy grande que uno tiene que desarrollar, sea deportista, sea empresario, sea lo que sea. Una anécdota, a mí me pasó, yo jugué fútbol americano y yo no pude con esa mentalidad. Me acuerdo tanto que el coach me dice, esta es su jugada, Lagos. Si usted la hace, ganamos, estamos en Medellín. Y yo, "Pues, mi momento ha llegado, tengo que demostrar". Rocé el balón con los deditos, no se lo quité al quarterback y me rozó el balón. Y toda mi vida pasó por mi mente, o sea, ya, se fue el Se acabó, último. sí. Sí, ya, Y para tu mí mente se se acabó. desconecta del juego, tu mente se desconecta del juego. Y no solo se desconectó el juego, se acabó el fútbol americano para mí. Okay. Porque uno voltear a ver el coach con cara de decepción, mis compañeros, o sea, ahí se acabó el deporte para mí. Y ahora que tú dices eso, yo dije, fue pucha, o sea, nunca desarrollé esa mentalidad como deportista. Me gusta el deporte, hago deporte, pero no al tema de competencia. O sea, yo no compito. Y ahora me retas porque ahora tengo que empezar a trabajar eso. Y es algo que acabas de dar un clic en mi cerebro y decir, tienes que trabajar en Yo esto. le vi los ojos y se Sí. acabó. Sí, y es algo que ni siquiera es cierto. deporte, que se traslada también a la vida, porque es como en la vida Claro. laboral, es como si tú entregas un informe, ya, obviamente la vida laboral sí tiene ese requisito de pérdidas y ganancias, que sí, pero al final del día yo digo, es eso, es intentarlo, cada vez lo intentas, o sea, ya no ves el error como el fin del mundo, sino ves el error como una oportunidad de crecimiento, literalmente por eso se llama mentalidad de crecimiento, ver cada oportunidad Muy de error bueno. como una mentalidad de cómo puedo crecer. ¿Y cómo se desde llama ese ese punto. libro para qué? Mindset, mentalidad de crecimiento. Creo que Bueno, está. igual Pero se ahí los vamos a ponemos, anotar abajo ahí en lo la pongo. descripción. Le ponemos como recomendado. Porque Pero miren, sí. o sea, miren lo que puede hacer el generar. Ayer Espacio. nosotros hablábamos de trabajar la mente, pero trabajarla en la fuerza de voluntad, que tampoco trabajamos fuerza de voluntad. Nosotros pensamos que los hábitos se construyen porque sí. Ay, me voy a levantar, me voy a hacer, voy a esto, pero tienes que trabajar la fuerza de voluntad. ¿Y cómo se trabaja la fuerza de voluntad? Con constancia, haciendo. En este caso, la mentalidad que tú dices, pues pucha, o sea, es trabajarla también con constancia y es darle Y el que paso a paso. yo soy fiel creyente en el idioma en el que te hablas, o sea, en el cómo tú te comunicas contigo. Y hay gente que va a decir positivismo tóxico, pero yo sí soy de las que digo, comunícate con el universo de tal forma en que le quede claro qué quieres y qué no quieres. O sea, como que tanto positivo como negativo. Esta es lo que tú dices de formar ese pensamiento de no es un error, no es un malo o bueno, también es salirse de la caja muchas veces. Sí. O sea, tal vez es en algún momento darse cuenta que no es la respuesta que tenías, pero está bien que esa otra respuesta, si esa respuesta conecta con algo bueno para ti. Cuando tú dices corporativamente, a mí me pasa eso todo el tiempo. Oscar me ve aquí, a veces hay días en que yo digo, puchica, el día fue malísimo porque me equivoqué. Es como, ¡oh! Y al final, de que yo reclamo mucho, digo, bueno, ya no me vuelvo a equivocar en eso. O sea, qué tontada, pero pues obviamente Sí, ya no, no, y aprender, y moverse. Oportunidad de crecimiento. una oportunidad Exacto, de y crecimiento. llamarla más que error, una oportunidad de mejora. Nosotros en la empresa la llamamos culturalmente, corporativamente, oportunidad de mejora. Entonces, algún chico se equivocó, yo no voy y le digo, oye, ven, te equivocaste en esto, sino le digo, encontré una oportunidad de mejora en el proceso que hiciste. Imagínate que en vez de hacer esto, puedes hacer esto otro. Entonces, la diferencia de comunicación
está en que la persona no dice soy pésimo, soy malo, porque no lo ata con esa sensación de negatividad, sino la sensación de ¿Qué puedo mejoró? ¿Qué cambiar. puedo cambiar? Exacto. Total, y también Y eso yo es para siento que todo, los hábitos, absolutamente. ahorita que lo mencionabas y conectado como en esto, porque no es, o sea, yo siento que no es como leí un libro ya mágicamente cambia. Mm. Para mí, ¿qué hizo Chip? Porque el libro también fue muy importante, porque yo siento que uno se vuelve consciente, bueno, de dónde nace este hábito mío de verlo todo negativo, ¿sí? O sea, como me equivoqué, lo peor. Y ahí explicaban que uno en la infancia, por ejemplo, cuando tú tomabas un examen, llegabas a tu papá o tu mamá y le decías, mira, saqué un 10, felicitaciones, eres inteligente, pero si sacabas un 5, chino bruto. ¿No? Entonces, de ahí Castigo. mismo viene Tal Sí, cual. sí, esa sí. educación que tú tienes cuando eras pequeño de que era blanco-negro. Uno, si no O soy sacabas un bueno o soy 10 malo. pues en el colegio eras bueno, pero nunca te desarrollaban ese, cómo te sentiste tú, cómo lo percibiste tú, cuál era tu objetivo, como si, o sea, como de otro tipo de mentalidad, pero cuando tú no reconoces dentro de ti qué es lo más profundo de por qué tienes ese hábito, no eres capaz de cambiar un hábito. Pues yo pienso que para Sí. cambiar un hábito tiene que ser un trabajo mucho más profundo. Sí, sí. Ayer hablamos de ese tema y hay algo que yo le llamo empezar donde estás. Y tú, ¿cómo empiezas donde estás? La gente dice, no, yo voy a empezar, me voy a levantar a las 5, voy a hacer esto. O sea, comienza a meterse hábitos a la fuerza. O sea, y cuando tú metes algo a la fuerza en tu vida, pues, ¿qué va a pasar? No lo vas a poder continuar. O sea, es algo que no es sostenible. Pero cuando tú comienzas a trabajar de una manera profunda, de manera mental, a decir, bueno, voy a empezar por esto, hacer esto de una manera consciente, yo creo que las cosas comienzan a funcionar. Y eso es lo que vamos con Cumbre. O sea, Cumbre, lo que buscamos no es subir a la cúspide de una y llegar a la cumbre, sino que es paso a paso. O sea, ya el tiempo que tú llevas, lograste llegar a unos olímpicos de manera, digámoslo así, que se te fue dando, pero llegaste a los olímpicos. Y cuando Cata llega a los olímpicos fue por un proceso que no simplemente hizo deportivo, porque la gente piensa, ay no, el deporte es fácil, el deporte es simplemente entrenar todos los días, pero lo que no ven es que el deportista que es realmente completo entrena mucho más su mente que su cuerpo. Entonces, es ese trabajo pues, que es muy valioso. Y que yo quiero también agregar algo para también aclarar, porque esto no es muy popular, pero yo siento que también romantizan mucho el alto rendimiento. Y el alto rendimiento es tóxico, ¿sí? En sí, si uno no tiene una mentalidad, o sea, el alto rendimiento para cualquier deportista es tóxico porque es llevar tu cuerpo literalmente al extremo, ¿sí? Ajá. Pasar por muchas situaciones mentalmente desgastantes, digamos, una Simone Biles, porque creen que se quebró. O sea, no es porque, no, ella encontró su propósito y es la mujer más feliz, no, o sea, hasta los deportistas de alto rendimiento, la toxicidad no se puede romantizar y ahí yo creo que es muy romantizado, pero lo que tú dices, siento que es un proceso individual de cada uno, porque el estar en los Olímpicos es una decisión propia, pero asimismo también uno tiene ese poder de decir, stop, un momento, tengo que cuidarme también porque lo estoy haciendo, sí, porque estoy acá, porque hasta uno estando allá, uno también se pregunta, bueno, ¿cuál es por qué estoy acá? ¿El por qué? Y la final de todo esto, que siento que, por ejemplo, Simone Biles para mí es un ejemplo muy claro de, puedo estar en la cima, pero stop, o sea, no estoy bien mentalmente y esto no lo es todo. Entonces, también no romantizar, yo siento que a veces se romantiza mucho los deportistas de alto rendimiento porque me dice, wow, son capaces, pero ¿qué es lo que ellos están dejando atrás? Claro. Y la opción de cada uno, pero también es el porqué de cada uno, ¿no? Que cada uno tiene su diferente porqué y la madurez, pues, para poder como conducir o... Y eso va muy conectado con los límites, ¿no? O sea, con el cómo tú también percibes hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde para ti es bueno, hasta dónde para ti es beneficioso. Por ejemplo, cuando tú decías Simone Biles en algún momento renunció porque dijo, esto para mí ya no está teniendo un propósito real. O sea, sí hay éxitos, sí hay premios, ya está, sí hay resultados. lo está haciendo Exacto, el me opuesto, estás afectando. el opuesto, perdón, que en vez de hacerme feliz como persona, ya me estás lastimando. Me estás lastimando.
Entonces, Y eso eso es es lo tan que yo, valioso. en otras palabras, es lo que yo quería, o sea, no sé si me expreso bien, pero sí, No, sí, como es que romantizar justo- el Sí, sí. olimpismo es creer, Es o que sea, que los justo es atletas eso. es como wow, o sea, son felices Ujú. y no, porque llega un momento donde ese mismo objetivo de querer estar allá, ganarse un cupo, darla toda, romperte el cuerpo y no importa, voy, me opero y sigo, también hay un punto que es, ya, te Y estás haciendo el fíjate, daño a ti no, mismo, y tú o pues, dices eso, y así como diferente. hicimos ahorita la relación entre el crecimiento y el hábitos y todo para llegar a esa cumbre de deporte y ser alto rendimiento, ahorita estamos hablando del descenso de ese alto rendimiento posterior a que tú lo tienes, y ese descenso también se puede relacionar en la vida cotidiana. O sea, a veces tú tienes una meta y tú dices, tengo una meta de ser la mejor en la empresa. Entonces tú empiezas a dedicarte y llega un punto en donde tú te ves trabajando de sol a sol, ya no tienes vida social, estás conectado a un computador 24/7, y yo lo digo desde la experiencia propia. Por ejemplo, a veces yo me pongo la meta de voy a ser promocionada en la empresa, y es una cosa de sol a sol. ¿Cuándo uno tiene que detenerse? Cuando tú ya empiezas a ver deterioro en tu salud, en que ya no duermes, en que estás estresado, en que ya no comes. O sea, Sí. ¿cuál es mi límite? Sí, Y el creo límite que, y la cumbre es lo que dices exacto. ahorita, es como, ¿cuál es la cumbre? O sea, ¿cuál Ujú, es tu cumbre? ujú. ¿Qué es la cumbre para ti? Exacto. Exacto. Y justo eso, el cómo sabes que la encuentras y cómo detectas, porque, bueno, a mí me gusta hacer esta analogía, y es que cuando tú vas por una montaña y tú que has viajado muchísimo, que has conocido montañas, te ha pasado que tú vas en un camino y te dices, esta es la punta, y fue la doy toda, y llegaste en la punta y te dicen, sí, toca caminar ahorita esto para llegar a este otro lado, y te dices como, no era esto. O sea, yo veía No esto hemos como llegado una ya. meta, ¿cierto? Y llego a la meta y me dicen, toca más, pues tu cuerpo como que entra en conflicto, como pero la di toda al final. Entonces, ¿qué tengo que seguir dando? ¿Qué tengo que seguir esforzando? ¿Qué tengo que seguir cambiando? Cuando uno habla en términos de deporte, ¿qué pasó después de que tú fuiste a Río? Porque es que mucha gente también dice, tú llegas a los Olímpicos y tocas el cielo. Tú misma decías, yo después de los Olímpicos, un momento en donde yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Sí, yo Esa siento fue la que cumbre. ahí Había otra montaña más adelante, hay había un otro camino. aprendizaje, yo siento que es uno de los primeros aprendizajes de la vida en general, porque, claro, hasta los olímpicos era ir a olímpicos, ir a olímpicos, ir a olímpicos. Ujú. Claro, tu mente todo el tiempo Olímpicos. era olímpicos, Enfocadísimo. respirabas y eran olímpicos. Y algo que quiero hacer como un paréntesis, que le escuchaba a Millán. Millán decía, cuando tú pones un pensamiento y lo escribes y todo el tiempo lo tienes, la orden de prioridades de tu vida se vuelve ese pensamiento. Que soy después del rugby y creo que es la primera vez en mi vida que empecé realmente a trabajar y a entender cuál era, qué es lo que o sea, quién era yo, o sea, por qué yo hacía las cosas. Porque después de Olímpicos yo dejé de selección, me retiré, pero como claro, yo tenía esa mentalidad de, siempre tuve una mentalidad de, el siguiente partido vamos a quedar de terceras, el objetivo, ya siempre tenía un objetivo de ganar, objetivo de clasificar, objetivo de estar, objetivo de llegar de terceras, cuartas, que yo siempre había un objetivo. Cuando yo dejé de ser selección, ya no era objetivo. Entonces yo era como, ¿y Se fue un ahora? vacío gigante. Sí, es como mirar hacia el horizonte y ahora qué. Entonces sí, es una etapa como de depresión porque de verdad es como una crisis existencial de, bueno, y si yo no tengo rugby, entonces ¿quién soy yo? Me fui y que también el rugby se volvió algo muy tóxico porque claro, ese nivel de profesionalismo es el tema de que tienes que siempre estar bien, así te duele algo, no puedes quejarte porque igual si te quejas de pronto ella no se está quejando, entonces la seleccionan a ella porque sí, o sea, como que tú tratas de ocultarte y soy fuerte, pero llega un momento que eso es tóxico. Y yo no quería saber del rugby, yo la verdad fue como, no, esto no, ya, o sea, tengo que mirar quién soy. Y fui a Estados Unidos y conocí a un entrenador neozelandés que siempre le voy a agradecer porque entrenando allá conecté otra vez con el deporte y uno de mis primeros aprendizajes fue descubrir que yo juego el rugby porque me gusta jugarlo y había perdido El foco. el foco. Lo cambiaste por logros, torneos, resultados, como que la data, pero no por el cariño que le tuviste desde el primer Sí, o momento. sea, como que yo volví a entender que más que cambiarlo, yo siento que
Sí, fue un proceso de Ujú. que, porque al final del día eso es el rendimiento de siempre, porque igual el deporte es competitivo. Tú Sí. juegas un partido, Pero no no estaba el siempre, balance, pero ¿sabes? ese fue el secreto, porque yo descubrí que yo no juego un partido por ganar. Yo juego rugby porque me encanta estar en la cancha, Ujú. porque me conecto. O sea, Y el yo ganar vea, es el puedo perder resultado. y hasta perder, o O sea, perder es el resultado. no importa. Yo estoy ganando cuando estoy En cancha, divirtiéndome, cuando claro. estoy conectando, cuando veo un espacio y cuando repitan y, ay, nos anotaron, pues no importa, Ahí vamos a viene el dicho, seguir. perder también es ganar. Sí, porque es que al final del día es como yo me siento. Entonces, si Sí, este Sí. claro. día, si hoy fui a un entreno y siento, por ejemplo, mi mayor victoria, yo tengo 5 cirugías y una de ¿En estas dónde hay es 5 cirugías? 2 en la rodilla, una en el tobillo, 2 en la mano, todas de Ah, rugby, pero he regresado. Pero he regresado, Sí, de sí, regreso. he regresado. volveré. Volveré, he vuelto. Sí, porque yo siento que es eso, o sea, pequeños pasos que para mí una victoria puede, digamos, una persona lesionada, la victoria más grande puede ser volver a caminar. Ujú. Para mí una victoria grande es estar en la cancha y decir, uy, este pase que no me salía, ahora me sale. Marica, perdimos el partido, nos fue del orto, pero yo hice ese pase. O sea, Ese pase salió para mí hermoso. esas cosas sí, como que cuando ya uno Me amo. conecta la razón del por qué yo hago Sí. esto, Sí. ya uno conecta con qué es lo que entonces quiero hacer y lo hago por mí, no por el de afuera, sino como por mí, porque lo estoy disfrutando, porque hoy quiero, no sé, probar a ver si me sale una patada. Y es que algo que tú Entonces, dijiste muy valioso, amor, es que al final del día tú te acuestas contigo misma, pones la cabeza en la almohada y te sientes satisfecha con el día que tuviste, con las decisiones que tomaste, con cómo te sentiste tomando esas decisiones. Y más allá de los resultados, que evidentemente uno no deja de buscar resultados en la vida porque uno quiere tener, quiere hacer, quiere completar y la lista siempre se va ampliando, tú eres feliz. Y eso total. no se paga con un resultado. No, y que en algún momento también yo siento que para llegar a ese punto yo me negué. Yo dije, yo no soy Ujú. rugby, yo ya no quiero rugby, yo soy algo diferente. La abstinencia total. Sí, ¿no? Y que uno es como sufrí también, entonces ya no soy nada, la depresión, o sea, esa crisis existencial de que soy yo sin el rugby, Ujú. entonces, pero uno tiene que volverse a encontrar. Y yo siento que entendí también que el rugby no lo es todo tampoco, ¿sí? Que es algo que me hace muy feliz, que es algo que me gusta. ¿Podrías Pero definir que es uno de los pilares en tu vida? una de las que yo soy. Entonces Ujú, empecé también a descubrirme en otros ámbitos. La viajera, me empecé a viajar, ujú, a conocer el mundo. Yo decía, wow, esto es otra pasión que tengo. Empecé a darle espacio a otras yo, por decirlo así, ujú. que empezaron a florecer y que empezaron a complementar este tronco, que antes era una ramita que jugaba rugby, que creía que eso era todo, a empezar a entender, bueno, yo aparte de jugar rugby, puedo trabajar, nunca había trabajado fuera del rugby, en pandemia empecé a trabajar y me di cuenta que, wow, yo soy muy buena líder, no solo en la cancha, sino Ujú. lo Con que aprendí equipos. allá lo saco. También aprendí a viajar y decir, el mundo no es tan chiquito como pensé que era, es mucho más grande, me abrió visión. Entonces, como que esta ramita se permitió pasar por ese momento malo de desconfigurarse y empezar a crear más tronquitos grandes, Mm. pero lo más valioso que después entendí es que esta ramita no podía solo cortarle y decir no existió, me fui, sino como es, bueno, yo también soy esa ramita. Ujú. La quise negar porque quise como conseguir Darle más fuerza. cosas, pero al final del día también esta ramita está ahí y esa ramita me hace feliz. Entonces, Ujú. esa ramita me hace feliz, esto le hace apoyo para que esta también pueda florecer. Entonces, Y es yo todo doy un testimonio proceso. de eso. ¿Por qué? Porque yo vi tu crecimiento en el deporte y yo me acuerdo mucho una conversa que tuvimos que yo te vi a ti perdida en ser tú por intentar encajar solamente en el deporte. Y era como el, Cata es deportista, Cata sabe rugby, Cata tiene logros dentro de este deporte, pero tu esencia expandía cualquier otro espacio. Y entonces te veía a ti, y no por ti, sino como por un grupo de personas que de repente, y eso nos pasa a todos, que te dicen a ti, es que yo te veo a ti ser seria. Entonces cuando te ven reír, dicen, no, pero es que tú no eres una persona que ríe, tú eres una persona seria. Entonces uno como que se encaja en eso. Me acuerdo de otra conversa, ahorita que te estabas hablando, y es, ¿te acuerdas cuando te decías que encontraste una comunidad brasilera? Ah, sí, de cómo encajaba. Sí,
Y claro, cuando tú decías, no, y yo sentí que encajaba, es que ese eres tú. O sea, cuando tú bailas, cuando tú cantas, cuando tú te mueves en una discoteca, hay algo fuera de ser colombiana que hace parte de haber vivido en otra cultura y que muchas veces uno como por intentar encajar en la cultura colombiana uno va tapando, como que, ay no, es que si yo hablo así, O dónde está, o o cualquier sí, cultura empresarial, yo digo, grupal, exacto. en este, O me sea, yo te doy pasó. el ejemplo de eso porque es muy puntual, Sí, no, me pasó para pero que entiendan, y es que yo siempre me juzgué mucho tiempo, me juzgué cuando llegué a Colombia, yo tengo una personalidad demasiado extrovertida, entonces yo decía como sí. la gente acá me hacía sentir como es que eres muy intensa, me decían, es que tú eres muy, esos Vas a millón. Ay, chistes, sí, sí. como que eres muy acelerada, y yo era como, bueno, está bien, o sea, de pronto No, hay es que algo. ustedes son muy lentos para mí. No, yo decía como Me de pronto cuestiono, soy pero yo. estás lento, estás lento. Soy yo, siempre decía soy yo, entonces como que yo me sentía como que no, o sea, yo soy el problema, o sea, como que esa baja autoestima de no saber uno quién es, pero cuando uno conoce quién es, pues pucha, es diferente. Entonces empecé a trabajar con un grupo de brasileros y fue muy chistoso porque, claro, yo era la primera vez que ya, después de mucho tiempo, yo llegué con 15 años y hasta los 27 fue que empecé a trabajar con esta gente y empecé a darme cuenta que ellos eran solo brasileños, pero eran iguales que yo. Igual de acelerados, igual de exagerados. Yo decía como, no, esperen un momento, ¿qué está pasando? Me clonaron, ¿cómo así? O sea, como que por primera vez me sentí, y ellos hasta también se reían, o sea, como que yo me sentí una más, y fue la primera vez en mi vida que yo dije como, wow, entiendo todo este tiempo juzgándome, pero yo queriendo negar nuevamente una parte que no era yo, cuando eso soy yo. Entonces, cuando Claro. entendí que era normal ser así, cuando entendí que era parte de mí y Sí, lo abracé y dije, sí, esa soy yo. O sea, yo no puedo sí. negar que yo crecí en Brasil porque pues me estoy negando a mí misma. Y igual, desde que yo empecé a aceptarme fue como florecer y Exacto, expander. esa es la palabra. Yo creo que florecer, cada vez que tú aceptabas una parte tuya desde la conciencia y desde el conectar real, nacía una nueva Catalina, con colores, con gustos, con actividades, con reuniones, con personas. Y yo creo que eso lo hace más libre a Sí, uno, libre. Literalmente es definitivamente. como libre y es un proceso de Uf, autoconocimiento también, sí. porque es de sentarse, bueno, esto porque yo me juzgo esto. Ah, ahora entiendo. ¿Y de dónde viene? Ah, lo entiendo, lo abrazo y ya con eso me siento más libre y que no importa. O sea, uno, como que la vida mismo le va cambiando y le va, como que uno se empodera. Y ese mismo empoderamiento como que lo hace ver a uno la vida de una manera totalmente diferente. O sea, te abrazo, me cojo y vamos tú y yo porque somos tú y yo y contra el mundo y pues que nos acepten, ¿sí? Sí, Pues sin hacer daño a nadie, sí, pero como esa sí, aceptación es muy importante, pero una aceptación no puede llegar si no hay una autoexploración, ahí un está. autoconocimiento Y profundo. que la autoaceptación viene con todo, ¿no? Todo, el paquete completo. O sea, la autoaceptación viene con eres así y eres así. O sea, no eres así, pero tienes que modular esto. O eres así, por ejemplo, me río duro, pero, ok, te gusta reírte, pero ríete más bajito. No, te ríes duro. O sea, acéptalo en paquete. Y yo te lo digo porque cuando empecé a presentarte, la lista de cosas, tras bambalinas, ¿no? Haciendo la lista de cosas, ¿tú no crees que eso a ti, cuando uno hace la lista, al mismo tiempo que te dice, fue puchica, sé esto, aprendí esto, estudié esto, el ser diversa en una sociedad en donde te dicen a ti tienes que ser experto en una cosa, tienes que crecer en una cosa, tienes que estudiar una carrera, tienes que seguir creciendo en ese espacio, hace con que uno se sienta desubicado como de sociedad, porque finalmente tú tendrás la capacidad de sentarte en muchas sillas diferentes, alguien no. Tú hablas 4 idiomas. El hablar 4 idiomas te abre a ti las puertas de comunicación cultural con personas de otras áreas, pero para ti también es un aporte neuronal, un aporte de cambio estructural mental de puedo hablar, puedo comunicarme. O sea, ¿cómo tú manejas esa dualidad en la sociedad de que sabes mucho, pero no sabes nada? Que es la frase que dicen, como que Sí. quien mucho abarca, poco aprieta. A mí una vez me lo dijeron en la empresa y yo decía, o sea, ¿qué te pasa? Es como que me quieres limitar si yo hago varias cosas y pues hace parte de lo que soy. Es como raro, pero es Sí, yo dualidad. siento que también es un proceso donde uno tiene que entender, o sea, para mí la base de poder aceptarse uno como es entender que lo socialmente que te solicitan
es lo equivocado. ¿Sí? O sea, es un proceso contrario. O sea, tú no tienes que hay afuera para saber quién soy yo. O sea, entonces me tengo que casar, me tengo que... Es como romper ese esquema y literalmente de explorarse adentro. Verlo más desde una perspectiva que es social o sino que este es mejor que el otro, yo lo resumiría en cada uno debería hacer lo que le llama y le mueve el corazón. Digamos, si esa persona considera que socialmente ser exitosa o empresarialmente o en su vida dedicarse a ser experta en una cosa la hace feliz, que sea bien, que ella lo haga. Pero si yo digo y creo que mi felicidad está en aprender música, en aprender deportes, en aprender lenguas, en viajar, esa es mi felicidad. Entonces yo siento que la vela realmente, o la pesa, la vela que te conduce es tu corazón, o sea, lo que te mueve, qué es lo que te mueve. Y la pesa es si eres feliz o no, si estás grato con lo que tienes, si realmente estoy satisfecho con lo que estás construyendo al final del día. Si tú tuvieras que crear un paso a paso, un cronograma para poder definir o llegar a donde estás ahora, ¿qué harías? O sea, es A decir, llegar, sí, define llegar. No. bueno, llegar a lo que estás, Al a la conocimiento. mentalidad que tienes Ok. ahora, Sí. que tú digas, esto soy lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es lo que me mueve, o sea, punto, y aquí nadie me va a correr. Es Si tú difícil. tuvieras que tener un ABCD, ¿cómo lo podrías definir? Primero, no me saltaría ninguna etapa de las que vi. Lo acepto tal cual como yo. Pero yo creo que el mayor consejo y el mayor aprendizaje que de pronto me hubiera gustado que alguien alguna vez me hubiera hecho es primero entender y conectar con uno mismo. Y que muchas veces es una como muy conecta contigo, pero ¿qué es conectar, marica? O sea, sí, 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 sí. puta, ¿qué es eso? Nadie te explica. Yo ¿Dónde siento está el que cable para lo conectar? obvio, no, y es que créanme, mira, a mí me pasó un ejemplo. Yo soy deportista, jugué rugby, llevo jugando rugby 15 años, es lo que yo sé. He trabajado en proyectos, yo hablo con gente, he educado gente, la gente me ve y me reconoce por rugby. Y hubo una época que yo decía, no, yo quién soy, yo, pero mi proyecto, porque es que yo no conecto conmigo, porque es que, ¿qué será, para qué seré buena? Ajá. Y a veces la respuesta está ahí nomás. Entonces yo siento que últimamente está de moda, busca tu pasión. O sea, como si fuera algo como tan profundo, una respuesta que tú esperas que Dios baje acá con ángeles y eres, Hija no sé. mía. Sí, La mira, revelación. cuando al final, vean, yo Sí. estoy en un proceso muy grande de entender, bueno, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Qué, para qué soy buena? La respuesta está ahí, yo sé rugby. Entonces empecé a crear un proyecto y es como, pucha, sí, eso soy yo. O sea, la respuesta está en mi nariz. Y corrígeme Simplemente si la estoy tengo que... equivocada. Esa respuesta la sabes porque te conecta con sentirte bien. Sí. Te Y, conecta con estar presente. exacto, pero entonces uno espera como que del cielo salga esa luz, me siento bien. Y no se da cuenta como que lo primero es para mí conectar, fue reconocer lo que soy, Ya. mi pasado. Entonces para mí una de esas, no, lo que respondiéndote a la pregunta es reconectar con tu pasado, evaluarlo, qué es tu pasado, quién eres tú, qué cosas te forjaron a ser lo que eres hoy y abrazarlo. Sí, primero abrazarlo, pero para eso hay que tener esa profunda necesidad de conocerte. Bueno, qué me gusta, cuáles son mis pasiones, pero no buscar como, bueno, mi pasión tiene que ser algo que yo toqué y ya me sentí mágica, ¿no? Mágica, mi pasión es, a mí me gusta pasar 3 horas viendo rugby. Es mi pasión. Hay gente que le encanta la Claro. cocina y no se dan cuenta que es la Sí. cocina. Hay gente que, no sé, me encanta escribir, pero es Pero que es obvio. es que, claro, uno dice es obvio, pero es que ser consciente. Y el punto es, qué tan sincero eres contigo mismo para que tú puedas ser consciente de que eso te gusta? Por lo que tú dices, hay gente que pasa 3 horas viendo rugby y dice, ay, no, pero estoy perdiendo el tiempo. ¿De dónde viene ese discurso? O sea, Exactamente. ¿por qué crees que lo que tú haces, a lo que le dedicas tiempo, es tan poco importante y no lo ves y no eres consciente de que es tiempo que tú le dedicas, que es un espacio en el que te sientes tú? O sea, ¿cuál es ese limitante? Y ahí viene ese primer paso que tú dices, reconocer su pasado, o sea, de dónde viene ese discurso, porque muy Exacto. probablemente ¿Por no es quién me tuyo. impuso eso? Exacto. ¿Quién me Exacto, impuso ese fue un tercero, discurso? alguien te lo dijo. Exacto. ¿De dónde viene esa historia que tengo que tener casa, carro, hijos, Sí, casarme, ser delicada, que no puedo levantar mi voz o que sí? Ese tipo de discursos, el primero es desconstruirse, Ya. desconstruirse como persona
para volverse a construir como persona. Pero siendo obvio, porque yo vuelvo e insisto, afuera nos están vendiendo una idea de que uno, pues pucha, tiene que esperar el Espíritu Santo que venga y te ilumine, cuando en realidad no es tan así, o sea, no... Tú tienes una teoría conspirativa de eso, ¿no? Sí. Hoy me la ¿Cuál es? reveló. Y es para ti, y es una pregunta para ti. Si Dios existiera entre nosotros, ¿qué sería? O sea, físicamente, ¿tú cómo pensarías que es Dios? Bueno, Dios, no, eso Dios, suena- Dios y aclaro, ¿no? Dios, pero aclaramos que somos abiertos a cualquier religión, pero lo que llamamos Dios, creencia, fe, religiosidad o aquello que te conecta hacia una energía superior, ¿cómo tú le pondrías físicamente? Yo dije y lloré, ¿cierto? O sea, Sí. mejor dicho, yo me moco diciendo, es un plato de comida caliente. ¿Qué? Sí, ¿Por qué? la explicación de eso es porque, ya lloré, ya lo procesé, pero porque cuando tú, por ejemplo, estás enfermo, ¿qué te controla? La comida, ¿cierto? Hay dichos que dicen, si un enfermo come, no se va a morir. Cuando tú tienes un estado de depresión, de ansiedad, cuando tu ánimo está afectado, la comida es una de las cosas que se te afecta. Cuando tú estás en un estado de pobreza, cuando tú estás en un estado de abandono, de calle, tienes poca comida. Entonces, un plato de comida caliente es la mayor manifestación de amor en muchos ámbitos y que es algo que tú tienes todos los días como medio de sobrevivencia y eso te da a ti el ser persona. ¿Qué tipo de comida? La que tú quieras. Y yo digo caliente, pero puede ser una fría porque te encanta. Pero eso te llena, te alimenta, te trae acá, te trae a la hora. Entonces yo le decía a Oscar, para Bueno, mí me eso es gusta Dios. esa- O sea, es el plato de comida caliente que incluso yo le decía a él, yo como mamá, yo digo, el plato de comida caliente que uno le da a un hijo, esperando que se le caliente su cuerpecito, que lo alimente, que le llegue a la barriguita, como que realmente es el mayor cuidado que uno le puede brindar. Que yo era mamá Rappi, sí, pero es un plato de comida caliente que le Pero llega llega. caliente. Ok, pero sí, Sí, yo creo entonces que para sí, ti, lo primero. Uy, para ti, ¿qué sería Dios físicamente? Y luego te hablé de la teoría conspirativa, Oscar. ¿qué sería Dios Sí, físicamente? Uf, madre. Es una pregunta muy... fuerte, ¿no? Sí. Porque es que Pero traerlo a me lo gusta esa material. teoría, me gusta esa teoría del plato. Ahora, la teoría de él es el agua. ¿Por qué? Mira a tu alrededor. El mundo es compuesto en su mayor cantidad por agua. El aire es agua en sí, en algún estado. El bien, el Tus mejores entorno. pensamientos, ¿dónde los tienes? ¿Cuándo los tienes? Mis mejores pensamientos O los pensamientos más profundos. cuando medito. Uno, cuando meditas. Y dos, La mayoría que cuando te bañas. cuando uno se baña, No, ¿no? no ¿Ah, no te pasa? No. Bueno. No, Pero el destruyendo cuerpo- la teoría de Sí, Oscar. sí, No, tú no, tranquila. no, el cuerpo es válido, es válido. Es válido. El cuerpo está compuesto por agua, ¿sí? Es que por eso digo que es conspirativa, porque yo, pues Todo sí, pero ajá. alrededor que tú ves está compuesto por agua. Pues en tu teoría Dios está en todo lado. Sí, o sea, Pues En agua. te la voy a poner mejor, como diría Buda. Dios, de pronto lo pondríamos como el espacio que hay entre la materia. el espacio que hay entre la materia. Porque tú sabes que Ajá. las células atómicas y lo que viene más pequeño que los átomos Ajá. nunca se tocan. Ujú. Siempre hay un espacio entre ellos. Pero están todos conectados. Sí, también es válido. Hay ¿Qué algo, tal hay teoría? algo, hay un libro, hay un libro, La teoría ganadora, hay por un favor. hay un libro que se llama, bueno, ya yéndonos más profundo, se llama Anatomía Angelical, que es de Yehuda Berg, y él explica cómo en los átomos está la energía divina. Sí, y de hecho es la misma teoría de Buda, o sea, Ajá. Sí. Y Pero por él eso es digo, judío teoría y él conspirativa. explica cómo a través del átomo se mueve todo. Sí. Sino que yo lo llevo a un punto como más hacia aquí, más terrenal. Pues. Si nos vamos a lo profundo, sí, hay muchas cosas pero más sigue siendo profundas. terrenal, ¿no? Sigue Porque siendo estamos físico, compuestos sí. Sí, todos. claro, Ah. pero a lo que yo me refiero a Es que le terrenal mete mística es en lo qué. más, digamos, una persona que no es tan profunda ni tan, Ok. que va tan en profundidad a las cosas. Y lo otra que me cuestionaba era, ¿tú crees en Dios o piensas en Dios? Yo soy Dios. Sí. Ay, destruye todo. Pero sí, o sea, es Ah, muy porque no válido. somos todos. Sí, Es o muy sea, válido. yo siento que bueno, eso sí lo aprendí. Yo hice el retiro ahorita, pues ustedes saben que hice el retiro Sí. acá
No, yo no soy experta, así que la más. Pero sí me compro la teoría de la conexión que uno tiene, o sea, Es que uno normalmente exterioriza a conectarse. Dios. Sí, Uno sí, dice, sí, sí. Uno eh, es como la externación de esa. Si uno decide, no, de hecho ni siquiera si uno decide, porque uno decidiendo no, siento que si uno termina haciendo esa externalización de la creación divina al final. sí, exacto. O sea, normalmente uno qué hace es, cuando le dicen pídele a Dios, lo primero que piensan es levantar las manos, mirar hacia arriba. Pero ¿por qué hacemos eso si está dentro de nosotros? Sí, pero yo siento que ahí es que es estar dentro de nosotros. Ese es el gran tema que muchas veces yo también me preguntaba, uno vuelve y dice, conecta contigo. Cualquier Sí, puta sí, vez sí, es sí. conecta contigo. O sea, ¿qué hago? Me meto un enchufe y, o sea, Sí, conecto conmigo, me meto, o sea, ¿qué significa al final del día conectar conectar. contigo? Entonces, para mí, perdón, acabo de ir para mí sí siento que es desconstruirse. Sí. Un primer paso es desconstruirse, es preguntarse todo, ¿por qué yo soy así? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este comportamiento? ¿Yo por qué esta persona me incomoda? Todo, empezar a cuestionar todo. ¿Por qué el rugby es tan importante para mí? ¿Desde qué momento estos amigos? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta pasión? ¿Yo por qué estoy? O sea, empezar a desconstruirse y después aceptarlo y abrazarlo, porque a veces uno Mm, también cae en ese error de sí, volverse la víctima. Entonces, no, es que yo tuve una infancia muy dura, que era y lo que es que, hablábamos al inicio, sí, de que no, tú te y descubres y sufrimiento. dices, ay, es que sufrí. Ah, ya sé entonces por qué soy tan triste, porque Entonces, TikTok sufrí. dice que soy Sí, sí, sí. depresiva, entonces ya no, es bueno. Bueno, pero hay alguna salvedad, porque sí es importante que uno reconozca el dolor con un único y exclusivo propósito de darle nombre e identificarlo, como si le pusieras una placa. Y Pero, adicional, yo siento que pero aparte de eso, es importante el no banalizar también esa identificación porque te dan herramientas para poder llevarlo, es con te empatía, o ayudan. sea, es que también hay que aprender a dar, a llegar a eso, ¿sí? Como tener la Sí, empatía no es como tampoco, o sea, es que no son los extremos de, ay, marica, sí sufriste, pero ya cálmate, no. ujú, Es como, marica, esto fue algo muy duro. O sea, no es minimizar el dolor, No. pero ser exacto, responsable Pero y aceptarlo. Entonces, aceptarlo, voy exacto. a poner un ejemplo que me pasó y fue con el tema de la ansiedad. Yo soy una persona muy ansiosa. Siempre me han juzgado mucho por eso en muchas cosas y es algo como que yo misma también me he juzgado. En este retiro que tuve, yo empezaba a preguntar, bueno, ¿de dónde viene mi ansiedad? ¿Por qué yo soy ansiosa? O sea, ¿dónde nace? Y entendí que, pues, suena obvio, pero a veces no es tan obvio, que muchos de mis comportamientos obviamente fue una infancia que yo tuve, pero simplemente fue, wow, entiendo por qué soy tan ansiosa y al entender me permite abrazar ese yo que se ha Ujú. juzgado todo el tiempo y decir, mira, por esto somos ansiosas, no es que vaya a desaparecer de un día para el otro, pero ahora que ya lo entiendes, abrázalo y sé como compasivo contigo mismo y ahora cojámonos de la mano y trabajemos en eso juntos, ¿sí? ujú, Literalmente es eso. Y así con todos los otros aspectos. Entonces, desconstruirse primero y de ahí cojo este otro y vámonos juntos, porque aquí en adelante te acepto a ti y nos vamos todos hacia esto que nos está diciendo que por acá es el cambio. ujú. Entonces, yo siento que Y ese mirar con sería ojo el lo que primer tú paso. dices. Yo creo que la palabra compasión es muy grande y que muy poca gente entiende. Porque compasión no es victimizar, compasión no es aislar, compasión no No es es negar, omitir, no es no es negarlo. culparse. Compasión es, y a mí me gusta dar este ejemplo, es que compasión es como si tú miraras irreal a tu yo de 10 años con el amor que te tienes a ti como persona, diciéndole, está bien lo que eres. O sea, es normal lo que eres, es tu esencia, eres tú. Y cuando entiendes eso, lo miras, inclusive la compasión te puede dar ojos de entendimiento, porque sabes que puede ser algo doloroso, sabes que puede ser algo muy feliz, porque no todo es triste tampoco, pero el abrazarte en totalidad te da a ti un ojo de entenderte y de amarte verdaderamente, Sí, de amarte, sí. de sentir ese amor que uno a veces dice por los hijos, por las parejas, por la madre, por el padre,
cualquier persona que uno ame profundamente, inclusive las mascotas, esa es la misma compasión con la que uno se ama en sus Es que versiones normalmente uno lo diferentes. exterioriza. Entonces el Exacto. amor, cuando uno le dicen amor, así yo siento amor por los animales, sí, yo siento amor por mi pareja, pero la Y pregunta por es, ti. ¿sientes amor por ti? Alguien una vez me dijo una frase muy jocosa y muy chistosa, decía, ámese para amar a alguien, y suena chistoso, De hecho, pero está en la cuando, Sí. ven, y él decía eso, ay papi, ámese para amar a alguien, y uno es como que pues, tan bobo, pero cuando tú miras el trasfondo de la frase, o sea, si yo no me amo, si yo no, yo cómo voy a dar esperar eso. que el otro, Y total. amarte en totalidad. Y la Exacto. compasión llega Con lo que cuando tú te tengo. ves a ti en Y que alguna suena posición fácil, incómoda pero y no total, lo no lo es. es. No lo Pues, es. Es un trabajo diario, es un trabajo ujú, de enfrentarse, de encontrarse, de llorar, de reír, de sí, ujú. pero es de trabajo, de trabajar. Y de Porque uno no puede esperar reconocerlo. que me amo, se pone un post-it en el espejo y me amo todos los Aunque, días. mira que yo, Y yo cambiaría un poco la palabra trabajo, porque en su concepción mucha gente dice trabajo es duro, el trabajo es esfuerzo, el trabajo, sino es una dedicación. Sí, O sea, realmente es un espacio en el que te dedicas para ti. Si tú tienes un espacio el día en el que tú dices, alimento la Natalia, por ejemplo, en mi caso, que le encanta bailar, y reconozco que cuando no lo tengo me siento triste, puedo empezar a investigar el por qué me siento triste. En algún momento nosotros hablábamos sobre mi parte física, por ejemplo, yo amo físicamente, pero el entender el por qué tenía esa necesidad va de la mano con comprender qué situaciones me hicieron sentir carente de ese valor que yo pretendía tener o pretendía buscar, ¿sí? Y darle valor a que si hoy en día es algo con lo que sigo conectando, pues lo sigo abrazando, que tal vez en el pasado fue diferente. Y esos ojos de compasión te dan Y eso. para mí el segundo, ahorita que lo dice, para mí sería el equilibrio y el balance, ¿sí? Porque yo Mm, siento que después de que uno se desconstruye, para poderse construir hay que tener un equilibrio sí, es del cierto. interior hacia el exterior, de tus necesidades exteriores. Entonces, tu interior te está diciendo, eh, cuando tú te conoces, ¿sí? Y conocerse es bueno, cuando yo soy feliz siento un cosquilleo. Entonces, identificas, empiezas a identificar qué te hace feliz realmente, que es pero una felicidad real, no Mm. una felicidad ficticia, ay, gané plata, soy feliz, no, es una felicidad de, pucha, estoy logrando algo que nunca había logrado, no sé, levantarme temprano, ¿sí? sí, Es esa felicidad interna, pero también es con el exterior, porque es, digamos, un balance de mi necesidad interna me dice que yo quiero en este momento, no sé, tengo hambre, pero afuera no tengo comida, bueno, ¿qué tengo que hacer para Ujú, tener comida? Entonces es como un balance de lo interior sí. hacia lo exterior para volverse a construir Ujú. en esa Y ahí vuelve y reconstrucción. juega el límite. Ahí vuelve y juega él. ¿Qué camino emprendes tú? Porque yo creo que cuando tú ya empiezas ese camino otra vez de volverte a construir y a tener ese balance entre lo interior y lo exterior, empiezan a ver otra vez los retos con situaciones que pueden haber sido parecidas, entonces tú ya cómo actúas en ese momento. ¿Cuál Pero es tu yo cambio de creo que ahí la mentalidad? palabra no sería límite, porque yo siento que límite yo suena como Bueno, un, me voy a sostener a no hacerlo. sí, sí, No, porque cuando es puro y es de adentro, es como la gente cuando uno quiere claro, bajar de es peso. Yo no bajo decisión. de peso, mire, yo puedo aguantar hambre una semana y bajo de peso. Pero es el por qué lo estás haciendo. Ah, porque es que porque mi novio me dice fea, marica. Y si cambia de novio y le pongo otro que le dice linda, ¿bajaría otra vez de peso? Ah, no, ya no. Entonces, si realmente en el fondo Ujú, encuentro en este, no es que yo lo hago porque, no sé, no me veo linda y lo hago desde el fondo, ya la razón cambia totalmente y ujú. ya no es, me voy a limitar, sino uno lo hace, está con gusto, Ujú. lo hace. Entonces, cuando, por eso Sí, límite para mí suena como bueno, sí es muy cierto, es muy cierto. cerrado Ujú. y es al contrario, cuando uno de verdad lo hace ya de transformación interior, ya Sí, ya no sale es límite. natural, o sea, ya no es límite, No, ya y sería es decisión. El punto es que es decisión, una decisión que te aporta, entonces independientemente de qué tipo de decisión sea, para ti te aporta. Entonces la te tomas encaminas, y te te encaminas a encaminas eso. mejor. Y vuelve el tema de la cumbre, o sea, vuelves a empezar a construir pasos, vuelves a empezar a construir. Y acá quiero retomar un poquitico para estábamos hablando, terminaste olímpicos, llegaste, tienes todo ese proceso de reconocimiento. Ahorita, hoy, Catalina, ¿cuál es el proceso de propósito en la vida? ¿Cuál es ese encaminamiento en donde tú dices, teniendo yo la mentalidad que tengo hoy en día, con la aceptación que tengo, con el conocimiento que tengo, con el saber quién soy yo
y seguir constantemente trabajando, porque yo creo que uno nunca llega a un punto en donde tú dices, No, es un este trabajo soy yo constante. y No, ya, es un trabajo porque constante. esa es también la otra, ¿no? Hay gente que se pone tipo cumbre, me voy a conocer, y la decepción que se va a pegar en el camino va a ser muy grande porque en algún momento no te reconoces y dices, ¿qué está pasando? Pero es que es un trabajo de diario, de todos los días, de situaciones, de riesgos, de decisiones, inclusive de novedades que te pueden llegar en la vida. O sea, te sale un viaje y tú nunca has viajado solo, pues es un redescubrimiento. Te sale un viaje y siempre has viajado solo, pero eres con amigos, pues es un redescubrimiento. ¿Quién eres tú en ese viaje? ¿Qué te gusta? Es como ponerse realmente la meta. Ya es lo que Exacto. cambia. Exacto. Entonces, hoy, Catalina, con lo que tienes hoy, con el bagaje, con la maleta que ya tienes de conocimientos y todo, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo ahorita siento que ya he conectado cada vez más con ese Ujú. propósito mío, como lo que me gusta, con lo que me mueve. Hoy en día Sigues construyo con una, rugby. sigo jugando rugby. Y mencionamos, sigues jugando rugby, ¿ok? Sigo jugando rugby. Y ahora estás tras bambalinas trabajando en... Generando una comunidad por Instagram, educando a la gente porque es mi pasión. Ujú, Descubrí muchos nichos, soy mujer, entonces como que me gustaría que más chicas jugaran rugby, más chicas entendieran de rugby, ujú. que más chicas se empoderaran de estar en una situación que no sea solo masculina, en un contexto donde solo hombres hablan de rugby, sino de que más chicas lo hicieran, pero para eso pues hay que entender que la gente también se tiene que educar, entonces siento que combino todo lo que soy yo, me gusta educar, me gusta ser esta persona extrovertida, todo lo que les comentaba ahorita de pequeñas cosas que antes no aceptaba y que hoy se acepta, entonces siento que ha sido como ese match de todo y ahorita trabajo en eso, trabajo en lo que me gusta, eh, de pronto construyendo de alguna manera mi vida alrededor de que yo algún día pueda vivir de lo que me gusta y sí, y inspirando más gente, o sea, como que inspirando más chicas, inspirando mujeres, inspirando otros también, no solo diré chicas, sino chicos nuevos que también Ujú. están empezando en Latinoamérica más que todo porque el rugby no es tan conocido, entonces Sí. como más gente que se apasione como yo me apasioné de pronto por este deporte y de pronto hay alguien allá afuera que le encanta también y se Que no puede juntar encuentro a esto. información. Exacto, que no encuentran dónde porque en español es muy difícil, pero bueno, se encuentran conmigo y puedo generar una comunidad que tiene los mismos gustos que yo, Ujú. que les guste hablar de los temas que yo, que les interesa los temas que yo estoy hablando, entonces como que hacer ese match con esa comunidad es lo que ahorita en Hablando con Cata, Rugby con Cata, Pero estamos genial, Cata. trabajando. Cata, ¿tú qué le dirías a una persona o a esas personas que llegan a un punto y dicen, ya no puedo más? O sea, ya no sé qué hacer, ya no puedo más, ya, hasta aquí. Que siga. Ah, qué chistoso, porque a mí las cosas más bonitas me han pasado en esos momentos donde yo digo, ya no quiero más. Y que de verdad boté la toalla. Pero ahí me di cuenta que es una oportunidad también de reconstruirse. Eh, pero espera que el gato se lo llevo. Sí. Sí, lo Sí, recupero. Eh, Primero que sigan y que es normal, o sea, es normal estar en un momento donde uno dice, no puedo más, pero recuerden el porqué, porque yo siento que si uno tiene un porqué poderoso, eh, sea lo que sea, uno sigue, Y, uno conecta con eso. y yo le añado esto y es, independientemente del por qué, que también se puedan reinventar en ese proceso. Sí, Que lo que hablábamos al ujú, comienzo, es una oportunidad de es una crecimiento. oportunidad de No, crecimiento. no puedo más, hay que pasa, Es tu hay que oportunidad de pasar, Es tu crecimiento. oportunidad. es un O sea, si charco. no llegas a no puedo más, no creces. Cambiemos el punto, cambiemos el Sí, foco. sí, también porque es un espacio donde te permite salir de tu zona de confort. Es el límite de esa zona de confort donde tú dices, pucha, no puedo más. Y ahí es donde tienes que decir, bueno, ¿por qué tiene que ser muy fuerte para sostener ese no puedo más, Ujú. para avanzar? ¿Y qué es para ti llegar a esa cumbre? Hoy en día para mí llegar a la cumbre es estar alineado con mi intuición y con las cosas que me gustan, con eso que hay dentro que me va guiando. Eso para mí es una cumbre porque eso, yo aprendí a definir objetivos no por logros ni por cosas materiales ni por eso, sino que he descubierto que si yo me muevo con lo que tengo adentro de mi felicidad, ya,
la tranquilidad, los proyectos, todo se van caminando y la vida uno también lo va como guiando donde uno tiene que estar. Si tú tuvieras la oportunidad de hablarle a la Cata de 10 años, ¿qué le dirías? Uy. Ah, pobrecita. Yo, esperando el quote. Ay, ay, no, prepárese. Amiga, prepárate. Agárrate No, fuerte. mentiras, no, yo no, que le diría, no, Ah. que de pronto sí le diría que creyera más en ella, o sea, como que de verdad, yo siento que me pudiera haber ahorrado muchas situaciones en el hecho de créete el cuento de lo que eres, sí, o sea, yo siento que me costó mucho entender quién soy, me costó mucho conectar y tener voz de decir, yo soy esto, todo eso que dijeron ahorita al comenzar. Sí, todo, De todo. ChatGPT y todo. Pero sí, es como creerse ese cuento porque, pucha, algo que yo aprendí últimamente es que hay gente que se come su cuento. Marica, soy vendedora de panes, sin desmeritar los vendedores de panes, fue un ejemplo que se me vino. Pero, marica, soy la vendedora de panes y, marica, Sí, he sí, vendido sí. panes y se comen ese cuento y se lo creen y se venden de una manera ¿Se vuelven los mejores? y se lo venden, o sea, te lo venden y yo siento que así socialmente también funciona, que yo siento que yo muchas veces dudé, de, bueno, fui a olímpicos, sí, pero ¿qué son unos olímpicos? Nada, no, Sí, sí. Allí, entonces, de pronto le diría como a la que vuelta me de cada creyera 4 más ese años. cuento, que me creyera más lo que yo tengo como potencial. Bueno, Cata, ya para finalizar, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar Sí. acá, por ese me llevo mucho aprendizaje. ¿Para qué? Pero sí, ya mismo voy a descargar el libro que ahorita se los Ya anoto, los lo voy a ponemos ir a ahí. buscar porque Ese que sí, siempre recomiendo. sí siento que es algo que uno tiene que fortalecer mucho. Y uno realmente no se preocupa por eso, uno siempre se preocupa en fortalecer cosas externas como lo primero tengo que fortalecer el cuerpo, segundo tengo que leer, pero no O, tienes, o inclusive uno espera la aprobación externa, por lo que ajá, tú decías. O sea, a veces ni siquiera es la voz de uno, sino es voy a esperar a que el otro me diga que yo ya soy para Que soy sentirme. bueno. O Voy a esperar que me digan que estoy bien. que la sociedad me reconozca Exacto. que me gradué, que reconozca que tengo un carro, ajá. que Que reconozcan que exacto. tengo, y en vez de ser lo contrario, Ujú, conectar sí. como con eso. Sí, súper, o sea, nos llevamos muchísimas enseñanzas y literalmente, de nuevo, gracias porque eres una mujer muy valiosa y siento que estás aportando muchísimo a tu comunidad. Ya vamos a escribir aquí para que la sigan o cómo te pueden encontrar. @Anancar. Punto T, pero abajo lo dejamos. Siempre se me olvida, pero no, abajo lo dejamos. Pero no, gracias a ustedes, qué bonito proyecto, de verdad, a las personas que están afuera, de verdad que entiendan esto de mente, alma y propósito y cumbres, literalmente para todos, primero, y segundo, que rompe hace esa disruptiva social de lo que ustedes decían ahorita por fuera, ¿no? Como que para cada uno es diferente, o sea, y si pude yo, ustedes también pueden, y puede el otro, y puede el vecino, pero yo creo que lo en común de todos es tener una cumbre personal, de entender cuál es su montaña, ¿no? Esa montañita por dentro, y entender cuál es mi camino y qué es lo que yo quiero, sin compararme con los demás, y qué bonito que puedan compartir eso y tener este Y proyecto que se para llega eso. paso a paso. Exacto. Y entonces recuerden que la cima se sube paso a paso y aquí estamos para escalarla juntos. Ahí nos vemos. Chao.